Laying easy somewhere, shade across my mind. Thoughts that pass I cannot catch. I'll reach for you and find that I have run out, not to get burned out. Wind in the tree blows, even the sea knows. Pues muy bien, tengan ustedes muy buen día. Vamos a comenzar nuestra caminata del día de hoy. Hoy que es sábado 21 de noviembre de este mismo año de 2020. Y ahora estoy haciendo la prueba nuevamente con la cámara DJI Pocket 2. Estoy utilizando en este momento el extensor, el ROD. Y en la grabación de ayer me di cuenta, hasta el mero final utilicé la Osmo Pocket, la primera, pero fue la primera vez, y eso me llamó muchísimo la atención, fue la primera vez que no me grabó un archivo, el mero archivo del final. A ver, estoy utilizando ahorita esta casa de referencia que ya tiene sus adornos de Navidad para poder hacer la calibrada del color. Entonces, digo, aprovechando que también ahorita yo traigo puesta la mascarilla roja. Está dando un poquito de problemas para el ajuste. Entonces esperemos que pueda hacer la calibrada adecuada ahí ya con los tonos adecuados. Y pues bueno, continuamos con la caminada. La temática de hoy la continúo relacionando para cerrar estos comentarios. Estamos haciendo con los alumnos del Diplomado de Historia y Cultura de México, y que ayer mencionábamos el caso del proceso interpretativo relacionado ya con personajes del proceso del virreinato, y me había centrado ya para comentar también la aparición de este libro que al parecer es muy bueno, el de Sor Juana Inés de la Cruz, doncella del Verbo, y había mencionado un poco tangencialmente las características que se supone que tendría el otro personaje polémico, y que desde la perspectiva de algunos podría ser incluso considerado el verdadero padre de lo que va a ser México. No padre de la patria, porque no existe el concepto como tal, pero sí padre de la identificación de la mexicanidad como tal, ¿no? Y es una parte del porcentaje que en algunos casos será mayoritario, en otros lo será minoritario, pero siempre presente cuando se está hablando de la formación de lo que va a ser la naturaleza del mexicano, ¿no? Y de la hispanidad en otros ámbitos, y que es el caso de Hernán Cortés. A Hernán Cortés lo valoramos particularmente por lo que a nosotros nos incumbe como nación, como México, en el periodo específico entre 1519 y 1521, cuando es el proceso de la conquista, descubrimiento y conquista militar. Y yo agregaría, ya como una parte permanente de estas características, las alianzas políticas que va a terminar haciendo Hernán Cortés, dándose cuenta de cómo está la situación en este territorio que no es México, que no se cabe de quedar muy claro. México no existe. La palabra México refiere estrictamente hablando a la parte central, donde está la ciudad de México-Tenochtitlan, que está a su vez dividido el islote en dos segmentos, México-Tenochtitlan y México-Tlatelolco, y que forma parte de la herencia de este entorno cultural en el que las famosas tribus que van arribando a estas zonas en desorden, los mexicas literalmente son la última que llega a sentarse en esta zona, y que va a dar como resultado que en un periodo que abarcará básicamente entre los siglos XIV y XV dejan la base de lo que nosotros identificamos como la cultura mexica, pero con toda una serie de problemáticas en donde entendemos, sabemos cuando estudiamos, cuando leemos de veras fuentes
fidedignas y no solo noveladas, nos damos cuenta que la conformación de este imperio azteca, pues de entrada, la utilización del concepto imperio, que no se puede entender de la misma manera que en otros lugares, que implica también una serie de situaciones, de broncas, de diferencias, de problemas, de conquistas y sometimientos y no negociaciones por las buenas, en donde además se nos olvida que la base fundamental de la estructuración de lo que llamamos el dominio de los mexicas, o el mal llamado imperio mexica, pues no se hizo precisamente por las buenas, considerando además que la deidad más importante de los mexicas, como nosotros la identificamos, no es la única, pero sí es una de las más importantes y dominantes, y que ellos están tratando de imponer porque es una deidad nueva en las regiones del Altiplano Central, que sería el caso de Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli es la deidad de la guerra. Y bajo esos elementos se va a construir todo un entorno, una construcción mítica, mística de la cosmovisión de los mexicas, y que permite entender cómo ellos lo explican todo con base en el nacimiento de su deidad guerrera, y ellos están para guerrear en contra de todos aquellos elementos que no permiten el nacimiento de su propia deidad, ¿no? En detrimento, por supuesto, de las deidades de los otros, que van a ser respetadas como deidades, pero van a quedar aseguradas por los propios mexicas y que se les puede llegar a venerar, pero literalmente se entienden como dioses prisioneros, ¿sí? Esto lleva, reitero, a este dominio de estos territorios, que cuando llegan los españoles, que a su vez, porque ya sé que siempre hay haters en ese sentido, es que ellos apenas se están conformando, para los que saben, porque hay gente que ni de eso está enterada, es que ellos tampoco existían como nación. No, ellos ya existen como España, están en el proceso de desarrollo de su construcción de identidad, ¿sí? Van medio paso adelante en ese sentido, desde la perspectiva de los mexicas. Y los mexicas no lo están haciendo por ni alianzas matrimoniales ni la negociación, lo están haciendo por la fuerza. Y por eso cuando Hernán Cortés llega con sus tropas, que tampoco son tan numerosas como de repente llegamos a pensar, nos percatamos que él, con la visión que trae, es una persona astuta, ¿sí? Hay una palabra en inglés que define muy claramente lo que sería Hernán Cortés: wise, streetwise, ¿sí? Streetwise. De estos que se hicieron pícaros, que se hicieron muy inteligentes por la supervivencia literalmente callejera. Entonces, no necesariamente una astucia que se aplique para lo bueno, sino para la obtención de lo que se necesita o se requiere. Él tuvo, eso sí, la fortuna de poder estudiar por lo menos algunos años. No necesariamente licenciarse, pero sí tener una base fundamental de lo que va a ser el derecho estudiando en la universidad, estudiando la carrera de derecho, aunque no se va a graduar, pues él no tiene el grado, pero tiene el conocimiento suficiente del manejo de las leyes para que, con la astucia que además le va a caracterizar, se termine dando cuenta de las opiniones, puntos de vista encontrados, rivalidades, envidias, pleitos personales, diferencias económicas entre aquellos grupos a los que a él le va a tocar identificar cuando llega a estas tierras. Y junto con el conocimiento y la astucia de gente con la que va a hacer alianza, se van a terminar estructurando. Recuerden que estoy repasando, no es la clase en sí. Van a terminar estructurando una manera en la que legalmente se va a poder quitar de encima la jurisdicción que sobre sí mismo tiene Diego de Velázquez, que fue el que lo mandó originalmente a esta expedición. Recientemente han salido por ahí una serie de personas ignorantes a comenzar a afirmar que no, es que él traicionó a su gente. Si ustedes se pueden revisar, estrictamente hablando, aquí esto es Juego de Tronos, ¿sí? Es increíble cómo hay gente que admira tanto a estas series de televisión, que le parecen maravillosas las cosas que uno se encuentra en Game of Thrones, como decía, o que se puede encontrar en Isabel, o lo que se puede encontrar en Corona Partida, o lo que se puede encontrar en Carlos Rey Emperador, y no se diga en otras series aún más contemporáneas, como sería el caso de House of Cards, ¿no? Entonces todo el mundo habla de ello, y todo el mundo refiere como la ambición y las traiciones.
pero que no toquen a los indígenas, porque los indígenas son completamente puros y originales y verdaderos. No es cierto, o sea, hay que leer. Pero también, como ya lo reiteré hasta el cansancio, hay que leer sabiendo cómo se lee en aquel contexto. Y Hernán Cortés nota eso. Las distancias, las diferencias, los pleitos, las envidias, las broncas políticas que se traen también en estos territorios. Una de las fuentes, por ahí un alumno del diplomado en marketing político, decía, es que si hay un libro que me abrió a mí los ojos, fue el de Francisco Javier Clavijero, de la Historia Antigua de México. Le dije, pues qué bueno que mencionas ese punto, porque si hay un libro que yo me sé de memoria es precisamente ese, que yo sí me lo leí completito, nada más que hay que considerar ciertos detalles, y uno de ellos es fundamental. Trata de ser ya lo más apegado a lo que las narraciones, el criterio de pertinencia y el conocimiento le permite ubicar. Sí, estoy leyendo un libro antiguo, pero no pudo haber visto tal cosa porque físicamente no es así. No pudo haber visto tal otra porque no había nacido todavía en este tiempo. Está repitiendo todo lo que dice Hernán Cortés, y así sucesivamente. Es muy bueno, es el padre por eso. Francisco Javier Clavijero de la historiografía mexicana, ¿no? Pero evidentemente es un libro escrito en el siglo XVIII, haciendo referencia a lo que ocurrió en el siglo XVI, con las incipientes reglas de investigación que se tienen en aquella época. Es un libro maravilloso para entender cómo se está haciendo el proceso interpretativo, pero también adolece de un proceso de investigación al cual él no llegó a tener acceso. Y si bien nos puede servir para entender cómo son los procesos de entender la historia, no lo podemos tomar como fuente primaria. Ese es uno de los elementos más importantes que tenemos que referir. Y la narración que él pone de cómo fue la conformación de las culturas centrales, particularmente las del altiplano y específicamente la cultura mexica, que van a ser sus puntos focales, pues evidentemente cuando uno lee con atención, uno se termina percatando de cómo están peleados, de cómo tienen que formar alianzas, y una de estas alianzas es con el reino de Texcoco, en donde ellos ayudan a poner a Nezahualcóyotl como el respectivo gobernante, ¿no? Para justificarse a su vez del apoyo que reciben del grupo texcocano, pero que va en detrimento de otros grupos de poder, ¿no? Y ahí es donde, cuando uno lee con atención, te percatas de que sus soberanos también son ambiciosos, te percatas de que sus soberanos también tienen necesidad de control, de que ellos también traen una serie de broncas religiosas muy importante a remarcar cuando nosotros analizamos, y que no tiene nada que ver con esta visión de los indios puros e inocentes e incorruptos y que fueron echados a perder por los españoles. No tienen ni idea, ¿sí? Están absolutamente perdidos los que hacen esa serie de estúpidas afirmaciones, porque esos son. Y en ese sentido, Hernán Cortés, que no es ninguna palomita blanca, tampoco, que no es un ser inocente, que no es perfecto, por supuesto que no. Él va a venir a hacer lo que le corresponde, a lo que le trajeron, y él va a saber, manejando las normas y las leyes, cómo jurídicamente poder tomar el mando y las decisiones de lo que se está haciendo aquí. Tan lo supo hacer adecuadamente para estos ignorantes que no leen, que a pesar de que sus enemigos trataron de tumbarle todo, no solo no se lo tumbaron, sino que incluso a pesar de que el soberano, en este caso Carlos I de España, a pesar de que él tampoco quería concedérselo, por los servicios prestados a la corona, se le otorga el título de Marqués del Valle de Oaxaca, ¿sí? Entonces hay que leer un poquito más para hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Sobre esta serie de puntos, Hernán Cortés va a pactar, va a dialogar, va a prometer, pero no solo a su gente, sino también a una buena cantidad de grupos indígenas que, viendo primero con curiosidad, después con incertidumbre y posteriormente con seguridad el daño que comenzó a hacerle a la estructura aparentemente inquebrantable del dominio del entrecomillado Imperio Mexica. ¿El resultado cuál va a ser? Grupos que sí van a confiar en él, se le van a unir. No confiaban al 100%, hubo gente que no estuvo de acuerdo, por ejemplo, en el caso de los tlaxcaltecas. Otros, que ni siquiera consideramos como los huejotzincas, se van a terminar también poniendo de su lado. Y por muy increíble, y no me creen, no me crean, vayan y lean.
y aprendan a leer. Los texcocanos estaban divididos de opinión. Y así como está la famosa, porque ya alguna vez alguien me argumentó, pero es que existía la Triple Alianza. ¿Y qué crees? Que en las alianzas el 100% de la población está de acuerdo. Hay gente que no sabe, que no está interesada, hay gente que está en contra. Los enemigos de los descendientes de Nezahualcóyotl, que tampoco están de acuerdo con el ascenso al poder de Nezahualpili, a los que, sobre todo, la línea de Nezahualcóyotl, siempre argumentamos defendiendo que es el rey poeta. Ya vamos superando este tipo de cosas, ¿sí? La mayor parte de las poesías que a él se le atribuyen, uno, tienen figuras narrativas que no se utilizaban en el mundo prehispánico, y dos, que no hay ninguna manera de atribuir, salvo por errores en la traducción que comete don Ángel María Garibay. Eso también históricamente hay que analizarlo con mucho cuidado para los que no saben. Y por supuesto ya después con los propios descendientes del mismo Nezahualpili, ¿no? Y esto, así como va a haber gente que se les va a aliar, otros van a decir, pero es que el resto de los grupos indígenas no se aliaron. El resto no, porque no pueden contactarse con todos. Solo han estado un año y medio previo a que empiecen los trancazos como para poderse contactar con todos. Y va a haber otros que se van a enterar indirectamente y que van a mandar emisarios con cualquier pretexto para tratar de ver qué rayos es lo que está pasando aquí. Y cuando la situación se empezó a poner fea, los mexicas empezaron a mandar sus mensajeros, por si no se sabían eso tampoco, para solicitar o exigir que los fueran a ayudar. Pero algunos grupos escépticos, cuando comprueban que efectivamente les han provocado una gran fisura en su dominio aparentemente monolítico, muchos de los grupos van a tomar la decisión de esperar. Y esto también es un factor muy importante, porque si nos enseñan que esta sociedad está perfectamente identificada y unida, la teoría dice que todos tendrían que haberse unido y en 2 patadas hubieran echado fuera a los españoles. Hubo unos que se unieron a los españoles, hubo otros, muchos, que no hicieron absolutamente nada y que decidieron esperar a ver de qué lado se cargaba la balanza, y solo cuando vieron que efectivamente la balanza se estaba cargando del lado de los extranjeros, se pusieron del lado de los extranjeros. Uno de estos casos fue, imagínense el nivel de inseguridad y desesperación en el que ya se encontraban los propios soberanos mexicas, cuando ya para el año de 1520, finales, principios ya del 21, mandan emisarios a hablar con sus peores enemigos, con los que no se hablaban, que no son, y ya superen también esa parte, no son los tlaxcaltecas, ¿sí? Son los tarascos, o mejor denominados purépechas. Y en esta situación, el propio Calzonsi de los purépechas, el soberano, pues el equivalente del Huetlatoani, no quiere creer, y él piensa que en una de esas es más bien una trampa que les están queriendo plantear los mexicas, y manda gente a espiar y a ver qué es lo que está ocurriendo, y mantiene a su gente a las afueras sin ponerse de un lado o del otro. Y lo increíble es cuando le llegan las noticias de que efectivamente ya tomaron la ciudad de México de Tenochtitlan después del 13 de agosto, para nosotros, claro, de 1521, y que él tiene que mandar otro grupo de representantes de mayor confianza, porque le es imposible creer que alguien hubiera podido derrotar a los mexicas. Y ahí, pues eso también es un reconocimiento a la fuerza militar que tienen los mexicas, que tampoco es una flor, pero que el otro día es imposible que alguien los pueda derrotar. Son demasiado organizados, son demasiado poderosos. Si alguien pudiera derrotarlos, esos somos nosotros. No puede haber habido una rebelión generalizada. Y cuando se da cuenta, toman la decisión de rendirse prácticamente de manera inmediata. Porque si eso hicieron con los peores enemigos, cuyo único rival somos nosotros, ahora sí que visto desde nuestra óptica, no necesitamos hacer que corra la sangre de gente de los nuestros, ¿no? Y por eso se van a terminar entregando. Pero vas a tener entonces que se rinde la gente del altiplano dominada directamente por los mexicas. Se van a rendir a discreción algunos otros poblados de alrededor, y va a haber otros que no, que ellos se van a terminar replegando, que van a comenzar a organizar su propia defensa. Y que también quede claro, grupos en los que no se han enterado ni siquiera que han llegado los españoles. Y el proceso de conquista, como reitero, que nos dijo tantas veces Antonio Rubial,
inicia, en realidad, con sus primeros éxitos, inicia hasta el año de 1521, ya de manera formal. Y de allí inicia la siguiente etapa, que ya había tenido ciertos visos de que se iba a comenzar a organizar, van prácticamente al mismo tiempo, pero unos a pasos más rápidos que otros, ya el proceso de la evangelización. Y como lo mencionábamos en alguna ocasión, a final de cuentas la espada también tiene forma de cruz, ¿sí? Y esto, en algunas ocasiones, va a ser tan agresivo como si físicamente tú trataras de someter a los indígenas. Porque no los vas a someter solo del cuerpo, los vas a someter también de la mente. Y lo que vas a tener que hacer y construir en ese sentido es quitarles sus deidades, es quitarles y cambiarles sus usos y costumbres en nombre de la veneración del Dios de los cristianos, ¿no? De la veneración del Dios bueno que vino a salvar al mundo. Sí, pero al otro no le estás preguntando ¿qué pasaría, por ejemplo, para que nos demos una idea de la proporción? ¿Qué pasaría si en lugar de que a nuestra puerta llegaran a tocar los testigos de Jehová y nos dijeran, venimos a platicar un poco de la Biblia y venimos a intercambiar sus opiniones, le gustaría, nos da usted permiso para entrar? Que para muchos de nosotros de repente es así como muy molesto, ¿no? Tú estás acá acostado en tu camita los domingos por la mañana, apenas estás pensando en ir a desayunar o acabas de hacerlo, y llegan y te tocaban a la puerta, ¿se acuerdan? Hubo una temporada en la que eso era como muy común, y te tocaban a la puerta los testigos de Jehová, ¿no? Que además eran muy insistentes en ese plano, ¿no? Que en muchas ocasiones llevó a que muchos de nosotros, yo lo aprendí de chiquito, era lo que me decía mi mamá, era lo que me decía mi abuelita, mi abuelito, cuando lleguen estos señores, diles que no y ciérrales la puerta, ¿sí? No, pero es que es una grosería, tú ciérrales la puerta, punto. Y que a veces también dependía de qué tipo de persona era la que te tocaba, porque había unos que eran buenos, pero buenos para enredar, y si tú les dabas tantitita entrada, ya no te los quitabas de encima. Imagínense que a los testigos de Jehová un día se les pegara la gana no llegar a preguntar, sino llegar a tu cuadra y empezar a platicar, a seducir económicamente con el verbo, ponerse de acuerdo con tu vecino el de junto, ponerse de acuerdo con doña Pepita, la de las quesadillas que ya vieron que tú vas constantemente a comer allí, para que poco a poco te vayan diciendo, ay, es que qué buenos son los testigos de Jehová, ay, es que son bien buena onda, me regalaron unas joyitas la otra vez, me hablaron de la palabra de su Dios que parece que es muy bueno, ¿no? Y te empezaron a presionar, poco a poco socialmente para que te metieras. O la otra, si ya lo insistieron de esa manera y sigues insistiendo en que tú no quieres o no te interesa, ¿qué te parecería que un día llegaran ellos y no te tocaran a la puerta, sino que te llegaran a patear a la puerta? Y que agarraran a tu hijo, el chiquito, el que salió a abrir la puerta, y lo tomaran de rehén y te dijeran que quieren platicar contigo, ¿sí? Pero que hasta que no los escuches no van a soltar a tu hijo. O si sigues insistiendo en que no quieres, al rato resulta que te bloquean todas las entradas de tu casa. Entonces, evidentemente no es algo positivo, no es algo bonito, tampoco el proceso de evangelización es como algunos lo quieren pintar, ¿no? De querer traer la palabra de Dios y a Dios nuestro Señor compartirlo. A ver, cuidado, fanáticos hay en todos lados y estos hay tanto del mundo prehispánico como del mundo hispano. Y fanáticos del catolicismo y del cristianismo también los tenemos, y ya lo he dicho también hasta el cansancio, tan peligrosos son los fanáticos de unos como de los otros. El problema es cuando son fanáticos que no piensan. Inició ese proceso, para la buena o para la mala. Y es como si los españoles negaran, y también los hay, negaran el proceso de la llegada de los musulmanes, ¿no? Si negaran la entrada de los árabes, y negaran la influencia tanto positiva como negativa que estos traen. Y si no queriendo perdonar ese pasado y quisieran borrar todo lo que nos trajeron los malditos musulmanes, que podrían decir, por ejemplo, los de la zona de Andalucía, que fueron los más afectados, resulta que vamos a desechar todo lo que tenga que ver con los españoles. Ok. Imagínense en Valencia mandando destruir todas las naranjas y prohibir su sembradío. Imagínense destruir no solo las naranjas, sino todos los cítricos. Imagínate que elimines todas las palabras que empiezan con al. Imagínate echar para atrás todo lo que tenga que ver con las matemáticas.
Imagínate todo lo que tenga que ver con la utilización del ábaco e incluso la forma en la que van a hacer los números. Recuerden que nosotros estamos mucho sobre esta costumbre de decir que son números arábigos. Son números arábigos justamente porque los trajeron los árabes al mundo occidental y entraron por el lado de España, ¿sí? Aunque en realidad los propios árabes también lo traen de otro lugar, que en este caso va a ser la India. Entonces, considerando esta serie de situaciones, cuando nosotros nos ponemos por un lado a atacar a los españoles, pero por el otro lado a defender la religión, la bondad del Cristo y la bondad de Santa María de Guadalupe, su madre, que además se quiso presentar el año 1531 entre nosotros, pues como que hay ciertas contradicciones graves en las que estamos cayendo, ¿no? No me voy a meter a explorar el caso de lo de la Virgen de Guadalupe en concreto. Hay muchos videos que ustedes pueden revisar y que cada quien tome su decisión al respecto. Pero a final de cuentas no se les olvide que no es la Coatlicue, no es, ni tiene nada que ver con la Coyolxauhqui, ni tiene, cuando nos andan diciendo que no, es que es el culto de las Iguateteos. Caramba, es la madre de Dios, del Dios de los cristianos, no de Huitzilopochtli. Y en el mejor de los casos, de repente se hace este paralelismo, ¿no? Es que están utilizando esa imagen para sustituir. Sí, y lo lograron. Tan lo lograron que ya los quiero ver cómo se van a poner el 12 de diciembre, ¿verdad? Y además, también olvidando que la Virgen de Guadalupe no va a ser la única que se va a venerar aquí, como tampoco la Virgen de Guadalupe es la única que se va a venerar en España. Porque para la gente que no sabe, el nombre de Guadalupe no es náhuatl. El nombre de Guadalupe tiene raíz árabe, significaría, hay distintas acepciones, pero en esencia viene siendo entre río de amor y río de lobos. Si todo lo que comience con Guad significa río. Por eso vamos a encontrar en distintos lugares del mundo a los que llegaron los españoles o su dominio, ya con la influencia árabe, o los árabes mismos, nos encontramos Guadalupe, Guadalete, Guadalcanal, Guadalquivir, ¿sí? Y así sucesivamente en los lugares donde la influencia árabe por la vía de los españoles o los árabes mismos llegó. Y esto, además, ubiquen, las apariciones atribuidas de la Virgen de Guadalupe como tal van a ocurrir 10 años después de la caída de Mexico-Tenochtitlan. Si Mexico-Tenochtitlan cae en 1521, tenemos el registro, el único que tendríamos relacionado con los hechos de aquel contexto, para el año de 1531, no el 12 de diciembre, porque la historia es también mucho más larga que esa y no remite nada más a un día y a una sola aparición, van a ser por lo menos 6 diferentes en diferentes días, y que además el problema es que el registro de los acontecimientos, originalmente el registro no es de 1531. Y ya sé otra vez que van a volver a aparecer, ay sí, es que el registro de un padrecito que demuestra. Históricamente hablando se sigue discutiendo. Y desde la perspectiva histórica yo recuerdo mucho lo que nos insistía el padre, ya en paz descanse, el padre Manuel Olimón, cuando vino el proceso de la beatificación de Juan Diego. No está en contra de su beatificación, pero sí en esos momentos, porque la insistencia de Juan Pablo II y muchos sacerdotes locales por tratar, incluido el arzobispo, claro, Norberto Rivera Carrera, previo trabajo de Ernesto Corripio Ahumada, en tratar de beatificar un personaje que, y lo decía el padre Manuel Olimón, que antes que ser sacerdote era historiador. ¿Por qué la prisa en querer beatificar a un personaje del que todavía se tienen severas dudas de su existencia? El problema no es que se le pueda elevar a los altares. El problema es que si después aparecen pruebas que demuestran su no existencia, esto pone en severo riesgo el culto y la veneración de la gente contemporánea. Una de las razones similares al por qué durante las épocas de Juan Pablo II y previo Pablo VI y previo Juan XXIII se había comenzado a desmontar el santoral, bajando literalmente de los altares a muchos santos que no tenía comprobación histórica su existencia, ¿no? Empezando por ejemplo con San Cristóbal, estrictamente hablando, San Cristóbal, una cosa es que se permita su veneración y otra es que se acepte su existencia. Y eso hay que tenerlo muy claro. San Octavio, mi propio santo, va a ser desmontado. Santa Mafalda, porque hay una Santa Mafalda también.
va a ser desmontada. San Jorge, ni más ni menos que el patrono, el santísimo patrono de Inglaterra, San Jorge, el del dragón, él también va a ser desmontado, no aceptando su existencia histórica, pero se permite su veneración por lo que representa simbólicamente. También hay que aprender a diferenciar esas cosas. Entonces, si tomamos en consideración estas importantes situaciones, hay una serie de circunstancias a revisar en el proceso inmediato de la caída de la ciudad de México Tenochtitlan, que van a llevar a la conformación de una estructura política, económica y social ya controlada y dominada por los españoles, pero que evidentemente no comienza a funcionar a partir del 14 de agosto. O sea, también esa es una tontería que nos permite ubicar cómo no entendemos con base en procesos, y que va a llevar en esta etapa, en la parte central, por supuesto, de 1521 hasta básicamente 1535, al dominio de los conquistadores militares como tal, ¿no? El problema es que si de repente Hernán Cortés tenía que salir físicamente para enfrentar a enemigos que lo andan acusando en España, cosa que viene muy extensamente narrada en la serie Carlos Rey Emperador, o tiene que atender otra serie de asuntos, o pretende continuar haciendo investigaciones porque no están obteniendo las cantidades del recurso mineral que ellos estaban esperando, y menos en comparación de lo que su propio primo Francisco Pizarro está obteniendo allá en el territorio de Perú, pues creo que será muy comprensible que de repente los que dominan son los allegados de Hernán Cortés, que también van a empezar a meter su cuchara. Cuando se establece la primera audiencia, que se terminó volviendo una pachanga en donde es un pleito y un coto de poder tan brutal que incluso el primer obispo de México, ni más ni menos que el propio Fray Juan de Zumárraga, organizaría lo que nosotros identificaremos tal vez como la primera marcha en la Ciudad de México para ir a protestar con el gobierno y exigirle que les pongan atención a los indígenas por los malos tratos que están recibiendo por parte de los españoles y súbditos de los españoles, ¿sí? El nivel de corrupción era tal que, por ejemplo, se sabe que llegaban a meter mujeres de mala fama, que también empezaron a llegar, se relajó en ese sentido la casa de contratación que permitía la llegada de distintos niveles de españoles, que después se tuvo que cerrar muchísimo, de forma muchísimo más estricta, para no permitir que entrara tampoco cualquier persona, más las locales, por supuesto. Aquí llegaban a tener mujeres de mala fama, ¿no? Y se menciona cómo a veces les permitían sentarse en las sillas de las que se presidían los oidores de la audiencia, de la primera audiencia de México, ¿no? Entonces, esta situación fue muy grave. Se sabe que incluso llegaron a salvar al propio Juan de Zumárraga de fallecer en uno de estos enfrentamientos. Hubo una trifulca al interior de este primer palacio de la audiencia, primer palacio del ayuntamiento, y que un indígena, si mal no recuerdo, salvó a Juan de Zumárraga de que le diera a uno de los lacayos de los que formaban la primera audiencia. Lo salvó al momento de jalarlo del sayal. Recuerden que era franciscano, porque ya le venía el lanzazo que le estaban tirando por el otro lado, ¿no? Y va a haber algunos personajes que posteriormente van a, incluso cuando llega la segunda audiencia, para auditar a la primera y ordenar su arresto para ver qué demonios es lo que están haciendo aquí, los otros se pelan, se largan y van a terminar, incluso algunos de ellos convirtiéndose en los futuros exploradores de la zona de la parte norte de Mesoamérica y de lo que sería la parte actual del norte de México, ¿no? Toda esta serie de circunstancias se va a dar mientras no haya un poder centralizado, mientras se siga cuestionando el mismo poder y la jurisdicción que va a tener ni más ni menos que el propio Hernán Cortés. Y por supuesto, la audiencia va a tratar, la segunda audiencia, va a tratar de establecer algún tipo de orden. Y hay que recordar que en esta segunda audiencia, uno de los asesores que la conforman va a ser ni más ni menos que el famoso humanista Vasco de Quiroga. Y la labor que nosotros sabemos que va a hacer Vasco de Quiroga va a ser muy encomiable, va a ser muy elogiable, en el sentido de que van a buscar la manera de poder ir integrando a los indígenas, enseñándoles artes y oficios, pero siempre llevando la palabra de Dios por delante. Ya les dije cómo. No permitir la sobreexplotación de los indígenas, que implica la creación de instituciones que sean bien administradas, que sean equilibradas, que sean balanceadas,
pero que a los indígenas, insisto, no se les está preguntando. Eso no lo vamos a negar, eso también ocurrió, aunque cambian las formas. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que se van a crear 3 instituciones de dominio político y económico que van a ser fundamentales en ese sentido. La primera, que fue la construcción de la encomienda a un conquistador. Literalmente se le encomiendan un grupo de indígenas para que él, su función principal es verificar que sean bautizados, que sean inculcados dentro de todo el proceso del pensamiento católico cristiano, ser los buenos cristianos, y también organizarlos de tal manera como Dios manda. Ahí aparecen también muchas de las frases que nosotros seguimos utilizando aún hasta nuestros días, y que a final de cuentas no es otra cosa más que el adoctrinamiento y la conformación de un pensamiento, pero ya completamente metido dentro del mundo del cristianismo, para que también cuando aparezcan estas personitas que nos llegan a salir que es que hubo padres muy buenos, yo no digo que algunos de ellos sí lo fueran, hubo padres muy buenos que lo único que les interesaba el bienestar de los indígenas. Sí, el bienestar de los indígenas mientras sean buenos católicos. Si no, son infieles a los que hay que enseñarles el camino, ¿sí? Yo no te golpeo, yo te dirijo, ¿sí? Pero no puedes decir que no. Esa es la parte fundamental que se argumenta en contra de los defensores, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, ¿no? A final de cuentas, Bartolomé de las Casas, él va a llegar a defender tanto a los indios que va a sugerir, no es el primero ni es el único, el uso de la no violencia. Y él va a viajar, es un personaje incansable, eso nadie lo niega, que va a pedir audiencia con el rey, que cuando no lo quiere recibir solicita que la que le dé audiencia es la reina, va a saber cómo venderle la idea para que la reina termine convenciendo al rey Carlos I. Sí, pero también llegan los informes de cómo este señor literalmente no deja trabajar a los demás, ¿sí? Se mete en muchas broncas con todos los demás. Y es incluso hasta dentro de su propia congregación, los dominicos, que ellos también como que ya están hartos de, ahí viene otra vez este señor a alegar, ¿no? O sea, darnos cuenta que estamos hablando de señores, de personas, de seres humanos que van a ser buenos, pero que también tienen actitudes negativas, y esto no lo solemos ver, ¿sí? El soberano, en este caso hablando de Carlos I de España y V del Sacro Imperio, recuerden que es emperador y rey al mismo tiempo de 2 lugares distintos, pues está en la circunstancia política de mantener el orden aquí, pero también mantener el orden del otro lado al mismo tiempo que aparece Martín Lutero. Y entenderán que además el mismísimo soberano propiamente no era español, pues. A él le toca formar parte de una serie de alianzas y va a terminar siendo el nieto de esta primera alianza, la de Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que conforman la base de lo que va a ser España. Pero cuando nace el hijo de Juana, otro caso para analizar con muchísimo cuidado, en donde la política y la literatura y la historia terminan aceptando la posibilidad de que esta mujer inclusive estuviera mal de sus facultades mentales, cuando lo que hicieron fue sacarla de la jugada para que ella no pudiera ejercer el poder. ¿Por qué? Porque era crítica del sistema. Ella era crítica incluso hasta la base religiosa. Nada más para que se den una idea, no voy a abundar en eso, pero sepan que existe. Y cuando nace su hijo, el año de 1500, resulta que pues él es hijo de Juana de Castilla y de, acuérdense, Felipe el Hermoso de Austria. Es Habsburgo. Nada más que cuando le toca nacer, nace en Gante a Carlitos, ¿sí? Y él pues queda dentro de la línea de sucesión cuando su abuelo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fallezca, pues hay la posibilidad de que él pueda heredar el trono. Para esto les recuerdo que la entidad política del Sacro Imperio Romano Germánico no es un reino como tal, ¿sí? No es como España, no es como Inglaterra. Está conformado por una serie de 7 subreinos importantes que tienen a su vez, como base de principados, tienen sus propios príncipes gobernantes. Y estos príncipes gobernantes, ahora sí que revisan las candidaturas. Por supuesto, la principal que vas a revisar es la descendencia directa del emperador. Pero si alguien puja y ofrece algo mejor para quedarse con el cargo, pues lo tomarán en consideración y habría la posibilidad de que lo nombraran emperador, ¿no? Por eso se va a llegar a dar el caso que cuando le toca el turno a Carlitos, Carlos trae el pleito cerradísimo
contra Francisco I de Francia, que pugna también por ser emperador. Y ni más ni menos que Enrique VIII. Enrique VIII también quiere ser emperador. Y aquí tú tienes que negociar con los 7 príncipes electores, uno de los cuales es su tío, para que te den el voto para que puedas quedar de emperador. Nada más que ubiquen que esto le va a estar pasando entre convertirse en rey de España y ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto lo va a tener que hacer entre los 17 y los 19 años de edad, nada más para que se den ustedes una idea. Y va a tener que ser fuertemente asesorado para tomar las mejores decisiones, ¿no? ¿Ustedes creen que un soberano que está viviendo estas circunstancias políticas, más la aparición de Martín Lutero, más el cuestionamiento con las 95 tesis de Wittenberg, más la expansión del desarrollo del protestantismo, y, ojo, no es solo cuestionar la religión, es cuestionar el modelo político-económico que rige en aquellas épocas en Europa? Por vida de Dios, ¿ustedes creen que el emperador va a estar atentísimo a todo lo que está pasando en el territorio de lo que nosotros llamamos México, siguiendo paso a paso lo que está haciendo Hernán Cortés? Pues aunque quisiera, porque cuando le llegue la información va a haber pasado 1 mes y medio de que la información salió, no de que pasaron los acontecimientos. Por eso, si ustedes revisan las cartas de relación de Hernán Cortés, se van a encontrar que son 4, ¿sí? Y cada una de ellas es larguísima. Y tomando en consideración que Hernán Cortés también está mostrando lo que se hizo, describiendo los acontecimientos, pero también demostrando el gran esfuerzo que él y sus hombres tuvieron que hacer para someter este poderosísimo reino. Obviamente no les van a llegar a decir que llegaron a conquistar 4 tribus y 2 chozas, ¿sí? Ellos también van a tener que hacer la construcción de un imperio en el texto, que en ocasiones va a parecer y va a sonar más fuerte de lo que era, ¿sí? Que de ninguna manera, que quede muy claro, de ninguna manera estoy diciendo que no lo fuera, pero de repente si te encuentras algunas descripciones en donde dices, a ver, espérame tantito, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, la parte alta del Templo Mayor, ¿no? Que te la describen de una extensión mayor de la que era, o cuando te describen la extensión del mercado de Tlatelolco, en donde te van a terminar casi diciendo que es 4 veces más grande que la Plaza Mayor de Salamanca, ¿no? O sea, ahí es en donde tú notas cómo te están haciendo las descripciones, no de lo que pasó, no de lo que vieron, sino de cómo ellos lo entienden y lo interpretan para la propia justificación de sus hechos y sus actos, que era como funcionaba la historia en aquellas épocas. Entonces, si nosotros tomamos en consideración una vez más lo de las formas narrativas, de los intereses del narrador, de lo que intenta conocer y lo que quiere entender el lector ideal de estas cartas de relación, que es el emperador Carlos, que a su vez trae toda una serie de preocupaciones en las situaciones políticas, en las broncas económicas, hasta en las broncas religiosas, que por supuesto también le van a llevar a enfrentarse a lo que está pasando en Roma. Y sabemos que va a haber un momento en donde va a haber fricciones del propio emperador con el mismísimo Papa, ¿sí? Ahí revisen lo que vimos en el curso de Renacimiento y Modernidad, para que vean que no me lo estoy cotorreando. Entonces, creo que ya se dieron cuenta que es muchísimo más complicado que decir los malos de los españoles llegaron a pervertir y a conquistar injustamente a los pobrecitos de los sanos y puros indígenas. Aquí no es buenos ni malos. Esto no es una historia de buenos contra malos, ni de blancos contra negros, ni de rojos contra azules. Es muchísimo más complicado y es deprimente realmente que de entrada nosotros ya venimos construyendo una mala interpretación de nuestra historia desde hace muchísimo tiempo, y que cuando se hace una construcción que tiene una pretensión preeminentemente política de justificar a los regímenes de gobierno en turno, no me refiero ahorita, me refiero a hace 100 años, con el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública y la aparición del mismísimo José Vasconcelos, la necesidad de crear un libro de texto gratuito, sí, pero también único, con una sola versión, que es la versión de los revolucionarios. Todo esto comienza cuando hablamos de estas formas de interpretación aprovechadas por grupos de gobierno para sus propios intereses. Lo vamos a tener en el México moderno, desde la formación del liberalismo como grupo de poder, es decir, de 1857 en adelante,
con los ajustes que se van a hacer con la revolución, que muchos cuestionan o cuestionamos si a esto se le puede llamar una revolución en el sentido de cambio estricto político, de modelo de sistema, no de personajes que rigen. Aguas, hay una diferencia. Personas que de repente nos llegan a decir, es que ¿cómo puedes decir que no hubo revolución? Y todos los muertos y la cantidad de heridos. Nadie está diciendo que eso no haya existido. Ojo, eso no necesariamente es una revolución. Ahorita podemos llevar sumados incluso hasta más muertos que en la misma revolución en los últimos 20 años. Y ni hay revolución ni hay guerra civil oficialmente. Mucho ojo con eso. Por eso queremos que ejerzan el criterio. Los muertos no identifican una guerra civil, ni identifican una revolución. Es parte de, pero si no se dan los cambios, todos esos muertos no habrán servido absolutamente para nada, ¿sí? Y a veces las revoluciones no son para bien, ¿eh? Cuando uno se pone a revisar lo que va a ocurrir en España, hay una revolución, pero la inversa, para volver al modelo autoritario absoluto con Francisco Franco, de que se cambiaron los modelos de las instituciones para generar un mundo donde hay una sola persona que es la que domina y es un autócrata, que eso sí, no es ningún emperador, eso sí, no es ningún rey, nada más es el dictador, y se hace lo que su círculo de poder quiere, ¿sí? Esto nos tiene que llevar a pensar que el proceso de conquista como tal, si lo ves desde ciertos ángulos, si lo entiendes desde ciertas ópticas, es una revolución, ¿sí? Cambió todo lo que existía, cambió todo lo que había, muy lentamente, pero fue un cambio radical, no nada más de gobernantes, sino de modelo y sistema. Y eso sí, que tampoco se nos olvide que aquellos que eran descendientes de Moctezuma o aquellos que eran descendientes de Cuauhtémoc, cuando nos quieren decir es que el sistema capitalista, de entrada, cuando vino la conquista, no existía el sistema capitalista. Sí, vamos recordando eso. Y segundo, ¿quién te dijo que el sistema capitalista es el único que explota a su gente? Y eso incluye a los mexicas, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de modelos o sistemas políticos, sobre todo cuando hay un grupo que ya se amarró al poder, van a terminar justificando explotaciones, van a terminar realizando abusos, todos, estén donde estén. No es nada más el sistema capitalista, al que yo tampoco voy a defender cuando comete excesos, como tampoco voy a atacar al sistema socialista cuando propicia cosas de equilibrio y balance, ¿sí? Es en este sentido que cuando evidentemente tocamos el tema de la conquista, pues se desatan las reacciones y se rompen los balances y los equilibrios buenos o malos que se tengan. Pero de que fue una revolución que cambió el modelo político, económico, social, cultural y religioso, híjole, pocos eventos del mundo lo pueden hacer, pero eso no significa que fue para bien. Y si no, pregúntenle a los primeros indígenas que les tocó verse sometidos, ¿no? Lo curioso va a ser que de las terceras, cuartas, quintas generaciones, como decía el mago Septién, pasan las generaciones y caen los ídolos. El sentido de la conquista empieza a cambiar. Y ya no viven los indígenas que padecieron la persecución de parte de los mexicas, que tuvieron que pagar el tributo a los mexicas, ahora le pagan el tributo a otros. Pero se va perdiendo el sentido de identidad y de pertenencia para la identificación con el nuevo modelo católico cristiano apostólico romano, en donde va a haber pedazos, va a haber retazos, va a haber cachos de lo que fue ese mundo indígena, en donde vas a tener indígenas que siguen viviendo y siguen existiendo, pero que ya no pueden entender su mundo sin la visión del catolicismo cristiano, que poco a poco se fue metiendo, y fue dando como resultado la sociedad que se va a hibridar, no solo en la base cultural, sino también, lentamente, en el proceso de este cocido étnico, ¿sí? El melting pot que llega a referir por ahí don Fernando Benítez en su libro de los primeros mexicanos. Todo este preparado nos va a dar como consecuencia una serie de situaciones que a veces nosotros tampoco sabemos analizar ni sabemos revisar. Ya va a ser el caso ya de las mezclas étnicas. Y en estas mezclas étnicas les recuerdo que hay 3 grupos base de donde va a partir todo.
Los europeos, la base de los españoles, que de ninguna manera son güeros de ojo azul de 2 metros de altura, ¿eh? O sea, no, ese estereotipo también quítenselo. Y demuestren o busquen demostrar que Quetzalcóatl tenía esas características en fuente indígena original, no en tergiversación posterior. Tenemos entonces a los europeos que van a ser, entre comillas, más blancos con respecto a los indígenas, ¿sí? Por eso se les identifica también como raza blanca, que ya el concepto de raza, pues, ese lo vamos a encontrar desde la última parte del siglo XVIII hasta todo el desarrollo del siglo XIX. No es original. El otro grupo van a ser los indígenas. Sí, ¿cuáles? ¿Los mexicas? ¿Los zapotecos? ¿Los mixtecos? ¿Los mayas? ¿Cuáles mayas? ¿Los mayas de la península? ¿Los mayas del área que nosotros identificamos como Chiapas? ¿Cuáles? El genérico es español. El genérico es indio, entendido como el habitante original de estas tierras. Recuerden que indígena no es lo mismo que indio. Se le llama indio por un error histórico, el de Cristóbal Colón, que creyó haber llegado a las Indias. Y la palabra indígena no deriva de la palabra indio, para aquellos ignorantes que también necesitan leer más. Ya ven, creo que ya les estoy mostrando todo lo que hay que prepararse y saberlo, además analizar. Indigenous es una palabra que proviene del latín, que a su vez tiene una derivación del griego que viene desde aquellas épocas y que se refiere al indígena original, al habitante original de la tierra a la que se haga referencia. Es lo que significa indígena. Y es antes que el gentilicio de indio. Tenemos entonces europeos, españoles o blancos, e indígenas de los cuales tenemos un chorro de diferencias. Y a esto súmenle un grupo que va a llegar traído forzosamente por los españoles, que van a ser los negros, ¿sí? Que van a ser los esclavos africanos en mayoría absoluta los que se van a traer a estos territorios. De esas tres bases van a comenzar poco a poco a darse las entremezclas, aunque hay un derivado colateral que van a ser los criollos. Los hijos de los peninsulares, que sus padres originalmente eran españoles, pero que nacieron físicamente en estas tierras. El hecho de nacer físicamente en estas tierras ya los diferenciaba. Y desde el despreciativo criollo que se va a utilizar por parte de los españoles puros, hasta el criollo ya entendido como orgullo de los siglos XVII, XVIII y XIX en adelante, pues nada más tienen que pasar 300 años para que cambie el sentido. Pero ubiquen, de estas 4 bases, 3 de ellos son etnias originales, indígenas, europeos y negros, o afrodescendentes, y el otro que sería una derivación de los blancos. La única diferencia es que nacieron físicamente aquí, y después ya no va a ser nada más el hecho de que mis 2 padres sean necesariamente españoles, sino que se va poco a poco haciendo criolla la visión de la cultura de esta sociedad. Y el último punto, los que se mezclan de estos 4, que va a dar como resultado aquellos que nosotros identificamos como las castas. Aclarando, y yo habiéndome puesto de acuerdo además, claro, además de las enseñanzas de mis propios maestros, con la maestra, perdón, es que como siempre le digo Misacia, ya me quedó la mala costumbre, Alejandra Dávalos Rayo, de siempre marcar la diferencia, que no es lo mismo casta aquí que en la India, porque automáticamente nosotros solemos hacer esa referencia. Ah, las castas como en la India. No, la diferencia principal es que las castas en la India son cerradas. Aquí es exactamente lo contrario. Casta es sinónimo de mezcla. Y de estos 5 grupos nacerá el entorno cultural de lo que vamos a identificar después como lo mexicano. Pero siempre tomen en consideración que las mezclas tienen distintas combinaciones tan elaboradas que de repente empieza a salir literalmente pues algo que está muy arraigado en la sociedad mexicana, aunque nos rehusamos a entenderlo, de una base despreciativa, clasista, pigmentocrática, diría mi maestro Antonio Rubial, en donde pues seguimos teniendo estas discusiones, ¿no? Que en México nunca ha existido el racismo, perdón, pero sí. Y a veces con una variante que es el clasismo, y en otras que es literalmente la dichosa pigmentocracia, ¿no? El hecho de tener la piel más clara que tú. Igual yo puedo tener la piel más oscura y provenir de España. Sí, depende de las regiones de donde yo haya nacido y quiénes sean mis ascendentes, ¿no? Puedo ser de ascendencia española, pero ellos también están muy mezclados. O sea, nunca pierdan eso, nunca olviden eso. Y el resultado va a ser estas castas
en donde la población local va a tratar de identificarse como mejores unos que otros al momento de las primeras definiciones, que son claras: mestizo, sí, que va a ser hijo de español con india, mulato, que va a ser hijo de español con negro, y poco a poco se va empezando a hacer una serie de mezclas que cada vez nos cuesta más trabajo, a tener nombres tan incomprensibles y tan poco claros en lo académico o en lo legal, como salta para atrás, en el aire y no te entiendo y ahí te estás, ¿sí? Lobo, cambujo, zambahigo, recuaterón, quinterón, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a tratar de entender esta situación, te das cuenta que el pueblo mismo es el que se va a tratar de diferenciar. A lo mejor tú eres medio tienes descendencia real indígena, pero eres 50% de indígena. Y a lo mejor yo soy criollo, pero 100% mi sangre es blanca, ¿sí? Y más adelante, a lo mejor una quinta parte de tu sangre es negra, y mía nada más es una tercera parte, ¿no? No, perdón, o mía es una quinta parte y tuya es una parte inferior a la mía. ¿Sí? Siempre marcando estas diferencias en donde yo soy más importante que tú. A lo mejor yo soy tente en el aire, pero tú eres no te entiendo, ¿no? Si tú estás siempre en un grado menor que yo, pero esos grados no eran reconocidos legalmente. Es la diferencia que el pueblo mismo va a comenzar a hacerse para con ellos mismos. Entonces tomen ustedes esta serie de detalles de esta mezcla que se va a comenzar a dar entre los años de 1521, ya de manera estructurada y formal y registrada, y los cambios que se van a propiciar hasta el año de 1531, que pues no precisamente van a ser de beneficio para la corona, ¿eh? La corona también va a tener muchos problemas y la forma de gobernar aquí también va a tener muchas broncas. ¿Esto a dónde nos va a terminar llevando? A la necesidad de establecer un orden desde arriba que no pueda ser alterado, con un enviado personalmente designado por el rey, que va a ser el primer virrey, don Antonio de Mendoza, que va a llegar aquí el año de 1535. Y ahí sí, formalmente, iniciará el proceso del virreinato formal, legal, de la Nueva España. Ya platicaremos más de lo que va a venir a continuación. Que tengan ustedes muy buen día.